a una nueva entrevista de Reportero Guadalentas. Hoy nos encontramos, estamos encantados, con Celia Morán, de Venosa, orgullosa de tus orígenes, de la tierra manchega, y muchas veces esas expresiones y costumbres pues, también aparecen en tu obra. Ella es una mujer, una artista creativa, con mucha personalidad, originalidad, comprometida, valiente y por una parte, pues, una gran escritora, actriz y directora de teatro que podría haberse citado en cualquier otro orden, porque realmente está siendo pues, muy bien valorada y muy premiada, como veremos después, en cada una de esas facetas. Así que gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación y por venir otra vez a tu instituto. Sí, muchas gracias a vosotros por invitarme y a poder... Bueno, pues Celia, trabajando de tu premio, pues encontramos el premio a la mejor dirección por El ombligo de la reina en el Festival de Teatro Entre Dos Aguas, el premio Pluma de Oro de 2020 en el cuarto torneo de dramaturgia del teatro español por Conjuntina. En 2022 también nos encontramos con el Premio Internacional de Leopoldo de Alan Mínguez de la Fundación EGAL por Vagos y Maleantes, que tenemos aquí el libro, escrita junto a Juan Carlos Mestre. Y también en 2024, ya más actual, el Premio de Dramaturgia de Antonio Gala en Córdoba por la obra Las Renovables, entre otros importantes galardones. Sí, los premios no es que sean lo más importante, pero al final pues te reconocen el trabajo y es bonito. Y ese esfuerzo de... Sí. Ha publicado Tatuaje, la quinta sinfonía callejera de la generación del Piojo Verde, Desventura y Muerte de Berlín en el Cantilado, junto a Mayer Marcos. Has escrito y dirigido Buenaventura y también El ombligo de la reina. Has adaptado y dirigido Comete un pie a partir de artículos de Cristina Fallarás y has dirigido una obra dentro del ciclo Lecturas dramatizadas alemanas, de Nave del Español en Matadero, así como Llévame a Benidorm de José Alvarado. Señalar también tu música El regreso de Agoni, seleccionado en el Festival de Teatro de Oviedo. Muchas cosas. Se me acumulan ya que está bien. Entre tus trabajos como actriz podemos destacar entre otras actuaciones Y llegar hasta la luna, estrenada en el Centro Dramático Nacional y dirigida por San Miguel. Tu participación en el Festival de Teatro de Almagro con De lo fingido verdadero, una obra de Lope de Vega, así como tu breve interpretación en Astra Bilis, de Laia Ripoll, dirigida por Alberto Velasco, con la que pudimos verte, por cierto, aquí en el Auditorio de los Lleves. Celia, aquí en Los Lleves, aunque últimamente se suelen programar varias salas dramáticas interesantes, no hay tradición ni acceso fácil a una formación teatral. ¿Cómo llegó a interesarte en el mundo del teatro? Pues no tengo conciencia como de haberlo decidido. Es raro porque es verdad que yo no había tenido mucho acceso al teatro. Me gustaba mucho de siempre leer, me inventaba mucho las historias. Yo antes de aprender a leer cogía un libro y solo por las imágenes me inventaba ya el cuento entero. Y luego yo empecé a ver mucho cine que no era correspondiente a mi edad. Yo con 14, 15 años veía Pasolini, veía Bergman, veía cosas... Luego venía al instituto y yo no era muy buena alumna, era un poco rebelde y así, pero luego yo me metía y con todas las cosas que me interesaban me obsesionaba mucho y me gustaba mucho el cine. También yo era muy farandulera, me gustaba mucho la copla, me gustaba un disfraz, me gustaba todo esto de disfrazarme, de cambiar y ser otros personajes. Y entonces yo recuerdo de pequeña decirle a mi madre, llévame a Casting Mama, llévame a Lluvia de Estrellas, que es un programa que igual vosotros no sabéis qué es, pero yo decía, llévame a Lluvia de Estrellas, que yo quiero cantar Camela y no sé qué, y yo era muy así. Entonces, creo que me viene de ahí, pero luego fue el teatro como podría haber sido cualquier otra cosa de expresión artística. Yo quería ser actriz. Cuando me di cuenta de que ser actriz no quiere decir ser famosa, pues me hubiera hecho influencer si hubiera existido en ese momento. Pero ya descubrí el teatro, descubrí que me gustaba mucho y fui por ahí. ¿Tu familia te ayudó desde el principio? Pues mi familia nunca me lo negó. O sea, mi familia al principio tenía la esperanza de que yo cambiase de opinión y estuvieron los primeros años que yo me fui a estudiar a Madrid, pues ellos decían, bueno, ya se dará la leche, cuando vean que esto no es realista, vamos a dejarla y ya se convencerá de estudiar otra cosa más seria, de buscar un plan B. Y entonces al principio yo les veía muy así, pero ya
pero ellos de todas formas me dejaron. Y venían a verme las funciones y estaban apoyándome, me pagaban la escuela y todo. Pero al final yo creo que ya cuando veían que yo actuaba, que yo era muy feliz así, también verían que, yo qué sé, que tenía algo de talento, pues me dijeron, vale, no hay nada que hacer contigo, vas a seguir por ahí, te digamos lo que te digamos. Y ahora, pues claro, ahora sí que me apoyan. ¿Dónde te formaste? Pues me formé, primero estudié interpretación, arte dramático en una escuela privada que se llamaba El Submarino, ahora ya no existe. Y ahí estudié arte dramático y luego hice dramaturgia y dirección en la RESAC, que es la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Y luego hice, bueno, luego estaba mucho más, pero como que la formación principal fue ahí y luego años después en la Central de Cine. ¿Y era el teatro tu primera elección cuando pensabas estudiar algo mayor? Es que no lo sé, es como te he dicho antes, como os contaba antes cuando me decíais si cómo me había venido el teatro, no. Yo creo que cuando estaba en segundo de bachillerato sí, ahí ya sí que pensaba, yo voy a estudiar arte dramático, que a mí me gusta esto. Lo que pasa es que en el pueblo yo no sabía ni a dónde me tenía que dirigir, ahora vosotros lo tenéis muy fácil, porque miráis en internet, buscáis en las redes, miráis gente que lo esté haciendo y tenéis muy fácil el acceso, pero yo, que tengo 35 años, aunque no lo parezca, pues no tenía había internet, pero no era tan fácil como saber hacia dónde dirigirte para estudiar esto. Entonces yo lo veía posible, pero tampoco sabía hacia dónde ir. Yo les dije a mis padres, llévame a la RESA, que ahí se estudia. Pero yo no tenía ni idea, ni me había preparado la prueba de acceso, ni me había preparado nada. Aunque a veces es fácil pensar que queremos ser de mayores, no es sencillo llevarlo a cabo. ¿Alguna vez has pensado en abandonar tu sueño? Mira, bueno, primero esto que no es un sueño para mí ya. O sea, para mí era un sueño cuando tenía 18, 19 o 20 años. Ahora es una profesión como otra cualquiera, ¿vale? Pero claro que muchas veces he pensado en tirar la toalla y dedicarme a vender fruta, no sé, o a estudiar otra cosa o a hacer otra cosa, porque no es fácil. Es un mundo donde hay mucha competencia, donde en teatro exactamente hay mucha precariedad, donde es que hay mucha gente que se quiere dedicar a ello y muy poca gente que lo consigue, y muy poca gente que lo consigue con las condiciones dignas de una profesión y que te estén pagando lo que te tienen que pagar y que estén haciendo todo como lo tienes que hacer. Entonces sí, muchas veces me he enfadado mucho con la profesión, pero al final yo lo siento como un veneno que cuando te pica es que tengo que volver a ello. Entonces pues hay algo que está por encima de mi enfado y luego me vuelve a hacer ir otra vez y subirme a un escenario y pasármelo pipa como me lo paso. ¿Recuerdas tu primera actuación? Sí. Mi primera actuación fue en la escuela de teatro que yo hacía de Ismena, que es la hermana de Antígona. Es un clásico griego que tú dime a mí, con 18 años, empezar por un clásico griego, pero bueno, era lo que nos decían los profes, pues lo hacíamos así. Y eso, yo hacía de Ismena, la hermana de Antígona, me hizo un vestido mi madre, así como de la antigua Grecia. Y lo recuerdo pues que no estaba siendo muy consciente del texto que estaba diciendo, porque era un texto que a mí me quedaba grande en ese momento y que tiempo después revisitándolo digo, qué bonito era esto y qué poco lo disfruté. Y entonces yo luego cuando estudiaba en RESAD monté la misma escena dirigiéndola yo con otros actores de la RESAD y ahora sí que dándole al texto su importancia, el carácter que tiene que tener ese texto. Por tus características físicas, ¿has encontrado algún impedimento a la hora de actuar? Pues yo creo que, mira, por un lado, como todo el mundo, diría, pero luego, obviamente, yo sé que no tengo un perfil normativo y que ahí hay un extra de, pues siempre que quieran a alguien normativo, no me van a coger a mí, pero yo creo que es muy importante, si te quieres dedicar a esto, quitarte la tontería de
de que si vas a hacer un casting, vas a hacer una prueba, que no te cogen por cómo eres, por lo que tú has hecho. O sea, no te cogen porque están buscando un perfil concreto, porque si están buscando un boxeador que mida 1,95 y que sea rubio y tenga rasgos no sé qué, a mí no me van a coger por mucho que se haga una prueba perfecta. Entonces, en esta profesión todo el mundo está señalado por sus características físicas. Yo creo que lo que hay que hacer es saber aprovecharlo. Creo que estamos en un buen momento en el que se está apostando mucho por la diversidad, a veces por encima del talento. Eso tampoco tiene que pasar, porque creo que aunque seas una persona que no seas normativa, pues tienes que saber hacer bien tu trabajo. Entonces no se tiene que hacer por moda, se tiene que hacer porque la historia que tú estás contando lo requiere. Y porque el mundo en el que vivimos es diverso y al final la ficción es la realidad. O sea, en la ficción se imita a la realidad. Entonces, si en el mundo hay personas de todo tipo, pues en la ficción también tiene que haber. ¿Qué sitio donde hayas actuado te ha impresionado más? ¿Para bien o para mal? Porque actúo en algunos sitios con goteras, con olores, con gente, pero no, mira, si te refieres para bien, me gustó mucho la primera vez que actué en Almagro, porque, claro, al final yo lo había estudiado canal de comedia de Almagro, y sabes la gente importante que a lo largo de la historia ha actuado allí, sabes lo que ha pasado y sabes las comedias que se han estrenado allí. Y entonces yo cuando llegué, es que, pues yo lo vuelvo a pensar, mira, me pongo nerviosa otra vez porque sentí la magia de tanta historia de ese lugar, sentí mucha responsabilidad, me sentí muy bien la primera vez. Luego he actuado otras 2 veces más en Almagro y me ha vuelto a pasar lo mismo. Y me suele pasar cuando voy a teatros bonitos, con historia, siempre en el escenario, ¿no? A mí me pasa una cosa como de ¡ay, qué bien, qué nervios! Sí, me da mucho respeto. Pero en Almagro y en los teatros así de soledad, ¡ay! Me pongo muy nerviosa porque pienso mucho y toco las butacas y toco el suelo y beso el suelo y digo ¡ay, Dios mío, qué de gente guay que ha pasado por aquí! Y ahora yo estoy haciendo lo mismo que ellos, es muy fuerte. Bueno, para mí es muy fuerte. ¿Has actuado fuera de España? He actuado fuera de España, no mucho, pero he actuado en Alemania, en una universidad alemana que no nos entendía ni papa, porque encima nosotros estábamos haciendo teatro clásico en verso y no nos entendía ni papa, pero bueno, estaban estudiando a nuestro profe, a nuestro director, que también era mi profe a su vez, y eso, y llevamos allí su propuesta y los alemanes estaban encantados, pero no se enteraban de nada. Luego he actuado en Polonia, en un encuentro que tuvimos porque fui a estudiar en el Instituto Grotowski de Polonia y ahí hacíamos una cosa ahí en Spanish que tampoco se entendía muy bien, pero conocimos a muchas escuelas en muchos sitios. He actuado en un festival en Marruecos que fue muy guay y muy interesante también porque había choque cultural, pero luego había un lenguaje muy común entre nosotros. Y era también muy bonito ese lazo, esa manera que tienen en un sitio y en otro de entender el teatro y la puesta en escena. Les explotaba la cabeza con algunas cosas, pero al final es lo bonito, compartir con otras culturas cómo tú ves el mundo y cómo lo ven ellos y tomar de esas cosas lo que te guste. Pues en 2016, Celia, hiciste las primeras prácticas de dirección con Alfredo Sanzol en La Ternura. ¿Qué tal fue aquella experiencia? Pues mira, Alfredo Sanzol en ese momento trabajaba con la compañía con la que él suele trabajar, entonces conocía muy bien a los actores que estaba dirigiendo. El texto además se generó de cero, o sea, fue un texto que nosotros llegábamos, como si yo ahora mismo dirijo a vosotros y os digo, venga, vamos a montar una obra. Empezamos a improvisar, os doy 3 o 4 premisas, improvisamos y a ver qué sale. Y él iba escribiendo. Luego un día de repente dijo, tengo suficiente, me voy a casa. Y yo al final estaba de prácticas, que prácticamente yo lo que hacía era
hacer una memoria de todo lo que iba pasando. Y eso, y el tío ya se fue y luego llegó a las 2 semanas con una obra escrita y nos pusimos a ensayarla. Y a mí me gustó muchísimo la comunicación que él tenía con ellos, porque se notaba que era gente con la que ya trabajaba desde hace mucho tiempo y sabía exactamente lo que pedirles a cada uno. Y si algo aprendí yo de eso fue pues que se trabaja muy a gusto con tus amigos. Que al final, si tienes un actor que sabes que es muy bueno en la comedia y que toca el piano y que no sé qué, pues explótalo a tope. Y él decía 2 palabras y el actor ya hacía lo que él sabía. Y eso era porque se conocían muy bien. ¿Y qué supuso esa práctica con Alfredo para tu carrera? Pues supuso que yo me puse a, lo que os estaba diciendo, que yo me puse a currar con mi grupo de amigos con los que había salido de la escuela y con los que yo más me entendía. Y luego obviamente hay que dar también oportunidad a gente nueva, todo esto, ¿no? Pero es verdad que si sabes que alguien te va a responder, porque sabes, esta ya es buena actriz, porque llevo muchos años trabajando con ella y porque sé que lo hace genial, pues vente conmigo. Yo como directora arriesgo un poco, la verdad, que tenía que arriesgar más. Pero al final es que es verdad que es muy importante llevarte muy bien con el equipo. Y yo es mucho de lo que aprendí con Alfredo, que es muy, muy, muy importante confiar en la gente con la que estás trabajando. Claro, ya después de esas prácticas, ya despegas como directora, otra nueva faceta que empiezas ahí a ir con ello, empiezas a conseguir ganar, ¿no? Claro, ¿cómo te sentiste al recibir tu primer premio de dirección? No sé. Es que a mí me gustó, el premio de dirección fue por El ombligo de la reina, que es una obra que yo escribí en la escuela y luego la dirigí en la escuela también. Y luego ya la sacamos fuera de la RESAD y empezamos a hacer gira y estuvimos en Madrid 3 o 4 años hasta la pandemia, estuvimos rodando con esa obra. Y claro, para mí es una obra muy, 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 muy especial. Ya os estoy adelantando otra pregunta que me preguntabais qué obra es la más especial. Para mí es El ombligo de la reina. Entonces no solamente recibí yo el premio a Mejor Dirección, la actriz protagonista, mi amiga Aida, pues también recibió a Mejor Actriz Protagonista. Y el de la música, el compositor, también recibió a Mejor Música Original, el premio. Entonces yo me sentía como una madre orgullosa de su hijo, que era El ombligo de la reina, y luego del resto del equipo, que al final somos familia. ¿Fue algo parecido a tu primera ovación como actriz? ¿Recibir ese premio? No es parecido porque cuando tú estás de directora o de dramaturga, estás detrás. Entonces, tú quieres que el aplauso se lo lleven los actores. De hecho, a mí me da una vergüenza cuando dirijo algo y luego tengo que salir al escenario y me muero. Porque si soy actriz, si he actuado y luego salgo, pues sabes que es algo que tienes que hacer como actriz. Pero como me muero de la vergüenza, de pronto es como de no me corresponde a mí ese aplauso. Entonces, bueno, creo que son 2 cosas muy distintas. ¿Hay algún premio que te haya hecho especial ilusión de decir, wow, este me encantó, o este al recibirlo es el que dije, este es mi favorito, este no me encantó? Es que yo creo que, aunque siempre queda muy bien decir que los premios no es lo más importante, y no lo es, pero yo creo que cada uno tiene su parte especial. Yo he vivido cada uno de una manera muy, muy bonita por lo que significaban. Vagos y maleantes, que además lo escribí con mi amigo Juan Car. Al final escribí una obra a 4 manos y cuando yo me alegré por mí y por él, era que nos han dado un premio, nos ponimos loquísimos. Porque además estábamos contando una historia muy importante para los dos. Entonces, podría decir Vagos y maleantes, pero es que pues, este último que me dieron en Córdoba, pues vino mi familia allí, fue también muy bonito, fue, no sé, cada uno ha sido especial, es por lo suyo. Seguro que ya esta pregunta te la realizas muchas veces. ¿Te sientes más directora, escritora o actriz? Pues me siento sobre todo escritora y actriz. Yo creo que de directora me gusta dirigir,
en cuanto a que me gusta contar las historias que he escrito yo. Es un poco egoísta a lo mejor, pero soy un poco directora por consecuencia. Y porque también pues amigos me han dicho, ay, tengo un texto que me lo tienes que dirigir, ¿qué tal? Y entonces confían en mí, me han dado ese encargo y yo lo hago. Pero cuando paso tiempo sin dirigir veo que me da un poco más igual. Sin embargo, sin escribir o sin actuar me entra un mono que me subo por las paredes. Súper nerviosa y necesito escribir y necesito esa forma de interpretación. ¿Te ayudan cada una de estas facetas en las otras? Sí, me ayudan mucho porque al final, yo por ejemplo cuando escribo ya estoy pensando en la puesta en escena. Lo vaya a dirigir yo o no, ya estoy pensando en ponérselo fácil a un posible director o directora. Entonces, y luego hago un personaje, yo escribo y luego en mi casa leo en voz alta y hago los personajes y me monto ahí un circo. Y me ayuda mucho verlo desde fuera. Luego cuando estoy actuando es cuando más me tengo que olvidar de la dramaturgia y de la dirección, porque ahí tengo un director y un dramaturgo externos a mí y tengo que respetar su trabajo. Eso me costó mucho aprenderlo, porque claro, yo me ponía a actuar, a mí me contrataban como actriz y la serie directora estaba, yo esto no lo haría así, yo cambiaría esto aquí, pondría esto no sé cuánto. Yo dije, no, ahora me tengo que callar. Si luego un día tomando un café le digo al director, vamos a mirar esta escena, no sé qué, vale. Pero ahora tengo que delegar el trabajo en otros, porque ahora yo soy actriz. Y tampoco tengo que opinar sobre, no me gusta el texto, no sé qué. No, ahí tengo que dejarme llevar. Entonces, sí se retroalimentan, pero a veces hay que frenar las cosas y hay que delegar en otras personas. ¿Te sientes presionada o intimidada al actuar con famosos o dirigidos? ¿Qué va? No. No, es que al final, sí que es verdad que al principio, cuando yo era más joven y de pronto me presentaban a no sé quién, pues yo decía, ¡ay! Pero luego cuando hablaba con ellos te das cuenta de que son personas normales y que la mayoría de la gente tiene muchísimo respeto a la profesión. Y yo, por ejemplo, los famosos que me he encontrado, no voy a decir algunos son idiotas, obviamente, pero la gran mayoría tienen ya muchos años, mucho recorrido y mucho respeto por la profesión y entonces, pues aprender de ellos, pero igual que si no son famosos, al final yo a veces me he sentido intimidada por estar con gente con mucho recorrido hasta el momento en el que nos hemos puesto a trabajar. Cuando ya te pones a trabajar, dices, pues ya está, tú aprendes de mí, yo de ti y para adelante. ¿Cómo decides qué obra dirigir o en qué obra actuar? Por la pasta. Sí, en realidad un poco sí, porque mira, yo antes era más idealista, cuando era más joven, inocente, pues yo era más idealista y decía, que yo solo me voy a implicar en proyectos políticos que hablen de lo que yo quiero que enseñar al mundo y no sé qué. No, vamos a ver. Tú tienes que comer de esto si es que te quieres dedicar a ello. Entonces, lo principal es que te den buenas condiciones laborales. Si tienes buenas condiciones laborales, pues ahora este proyecto a lo mejor es una chorrada y no te gusta mucho, pero con que te traten dignamente y no estés en contra de eso sí que es verdad que yo si voy a hablar de algo, pues mira, si me dicen que voy a hacer un proyecto sobre la tauromaquia, pues ahora te voy a decir que no, aunque me paguéis 1.000.000 de euros, por ejemplo, no sé, igual y otras personas tendrán sus límites, o un proyecto machista donde no tal, pues yo te voy a decir, pues no voy a participar, cariño. Pero luego por lo demás, si se habla de algo con lo que yo por lo menos no estoy en contra y tiene buenas condiciones, pues me guste más o menos, lo hago y ya llegará otra cosa que me motive más. ¿Y al escribir en qué te inspiras? Al escribir me inspiro en muchísimas cosas, es un pastiche de cosas. Me inspiro mucho al final yo creo que cada escritor se inspira en su entorno, en lo que ve, en lo que vive. Sí que es verdad que para algunos proyectos tengo que investigar, pues por ejemplo para Vagos y Maleantes sí que investigamos más porque estábamos hablando de algo histórico, pero al final pues yo me inspiro mucho en lo que conozco. Yo soy de Llévenes, pues el pueblo me inspira mucho,
pongo muchas expresiones de mi madre, pongo cosas de mi abuela, pongo muchas cosas bueno, de lo que yo he vivido, pero es que igual también me inspira, voy por el metro y veo a un señor y digo, oh, y me quedo observando, que un día me van a decir qué coño miras, pero yo me quedo observando y a ver qué dice y a ver cómo se comporta y de pronto digo, este tío es un personaje y yo escribo algo que me inspira de ese hombre. Entonces, bueno, me inspiro en el mundo que me rodea. Incluiste en la obra Tatuaje un subtítulo tomado de Francisco Umbral, La Quinta Sinfonía Callejera, de la generación del Piojo Verde. Queríamos saber qué autores te han influido a la hora de escribir. Vale, ¿te refieres a la hora de escribir Tatuaje o en general en todo lo que escribes? En general. En general, vale. Es que Francisco Umbral no me cae ni bien, entonces es un poco de casualidad lo de la Quinta Sinfonía Callejera. Pero bueno, en general, pues es que claro, tengo tanta gente que me ha inspirado. Muy al principio cuando yo escribía, pues yo creo que como muchos adolescentes descubres a Lorca y dices, oh, este hombre, sobre todo si eres mujer, dices, este hombre habla lo que yo siento. Entonces Lorca al principio era mi Lorca, que bien, nadie le comprende mejor que yo, y yo me inspiraba mucho Lorca. Después Francisco Nieva también, en mis primeros años, Arrabal, todos estos autores como que a mí me daban me movilizaban en muchos sitios. Después cuando descubrí a Angélica Lidl, para mí se me rompió la cabeza y dije, yo también necesito expresarme como esta mujer. Y luego yo siempre me he inspirado mucho en el cine. A mí Pasolini me gusta mucho Tarkovsky, todas estas cosas que son un poco extrañas, pues a mí y que hablan mucho de la raíz, de los orígenes, de todo esto, a mí siempre me ha inspirado mucho. Y ahora ya no lo sé, ahora ya tengo un pastiche de influencias que ya no sabría ni decirlo. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Pues no lo puedo contar, porque, bueno, estoy escribiendo un encargo para una compañía de Valladolid. Estoy ahí ultimándolo y estoy escribiéndolo junto a Juan Carlos Mestre también. Y después tengo un proyecto muy chulo, que es mi primer proyecto gordo audiovisual, y voy a coprotagonizar una serie en una plataforma muy conocida, que ya os diré cuando se pueda decir, pero es que ahora no me dejan decir nada. Entonces, y menos a la prensa, ¿verdad? Entonces, ya os lo contaré cuando se pueda, pero va a estar muy guay. Si nos seguimos en redes, pues ya os enteraréis y luego me veis. Sabemos que también te implicas con escuelas de teatro no profesionales. ¿Cómo sientes al trabajar con un aficionado? Pues es muy bonito porque la gente que va a las escuelas no profesionales va sin ninguna pretensión. ¿Sabes? Hay una cosa en el mundo profesional que es, yo soy famoso, no sé qué, hay que colocar muy bien los egos de la gente, y entonces cuando trabajas con gente amateur, la gente tiene ya el ego más colocado, y igual es una señora que es ama de casa o está jubilada y va allí pues, por pasar el rato, por divertirse y por reírse con sus amigas, y entonces te transmiten esa falta de responsabilidad, por así decirlo, bueno, pues aquí venimos a pasárnoslo bien y ya está, sin ninguna pretensión de, mira, es que voy a ser el mejor actor del mundo. Entonces es bonito, y luego son muy generosos, yo por lo menos con la gente que me he encontrado, he trabajado con niños, con adolescentes y con personas adultas y mayores, muy mayores, he tenido algunos que no sabían ni leer. Yo tenía un matrimonio, esto lo tengo que contar porque siempre lo cuento porque es muy bonito, pero yo tenía un matrimonio que tenían 80 y tantos años, ya los dos ya murieron, porque esto fue hace años, y ella no sabía leer. Entonces cuando yo le daba un personaje a ella, él se lo leía y así ella se lo aprendía. Entonces, y luego, pues eso, la gente mayor me traía, pues te he hecho con palillos, una mesita y una sillita, yo que sé, que me traían manualidades y cosas de estas y era muy bonito. ¿En este trabajo se hace mero de las amistades o cada uno hace su parte y ya?
pues eso, sí se hacen verdaderas amistades. Yo de hecho tengo amistades, muy buenas amistades, que ya son casi familia, desde los 18, desde que me fui a estudiar a Madrid. Tengo ahí 3 o 4 de la escuela donde empecé, que son de estas actrices que os digo que cojo siempre que puedo para dirigirlas, cuento con ellas para los proyectos y luego pues es que es verdad que es una profesión en la que conoces a mucha gente de pronto, porque estás en un nuevo proyecto. Imaginad que os llaman para hacer un nuevo proyecto de teatro. Y entonces venís aquí y os encontráis con el resto de la gente por primera vez y ahora te dicen, mira, pues este va a ser tu marido, está tu madre, está tu tal. Y entonces tú dices, ostras, vale, son desconocidos de momento, pero al final te tienes que intentar llevar lo mejor posible con ellos, porque aunque vayas a interpretar un personaje, pero si lo haces de tu madre, tendrás que cogerla de las manos, mirarla a los ojos y ver quién es esa persona y ver por dónde respira y ver qué sensaciones, qué sentimientos te da, porque si no luego se nota. Entonces, creo que aun no haciendo buenas amistades tienes que intentar conocer a los que tienes enfrente. Y luego es verdad que hay gente con la que te has llevado súper bien durante esos años o meses que has estado haciendo la función y luego es una pena porque ya no tienes trato. Y luego hay otra gente con la que sí sigues el contacto, de la que te acuerdas cuando hay un proyecto nuevo y es bonito, se conoce a mucha gente y los actores somos muy vulnerables, entonces somos muy permeables a todo, somos demasiado intensitos, ¿no? Como todo lo que te ofrece sentimientos, emociones y todo eso nos gusta tanto que luego cuando nos tenemos que despegar de la gente es duro también. ¿Conoces a algún autor llevenoso o orgaceño que también trabaja en este mundo? Sí, conozco a, mira, orgaceño. Yo tuve una profesora de orgaz en la RESAC, que es Antonia, no sé si ya se ha jubilado. También había otro chico que estaba estudiando musical en la RESAC, Antonio Moreno, que es el fiti de Los Serrano, este es de Jofrín. Y también he coincidido con él en algunos proyectos, bueno, en la escuela y eso. Luego de Madridejos conozco a una chica, que es Paloma García Consuela, que hizo conmigo Atrás. Silvia Bajas, mi consuegra, y bueno, sí, conozco a algunos. Hay aquí en Llévenes está Soraya Castro, que creo que se está dedicando al musical. Como última pregunta, ¿puedes dar algún consejo a aquellos que quieran seguir tus pasos? Que sigan otros pasos. Si les gusta cualquier cosa en el mundo a la que dedicarse, aparte de esto, que se dedique a la otra cosa, ¿vale? Pero si aún así siente que tiene que ser esto, pues entonces que tenga mucha paciencia, que no se compare con nadie, que se forme bien y que vaya despacio. Yo creo que es más importante llegar bien que llegar pronto. Y en esta profesión además se ve mucho eso. Porque, pues eso, que te cojan porque eres guapa y de pronto te pongan a protagonizar una serie y eres demasiado joven, yo creo que eso tiene unas consecuencias muy negativas a largo plazo. Entonces yo creo que es más importante ir pasito a pasito. Bueno, para nosotros eres un referente de mujer hecha a sí misma, una estudiante soñadora que partido de los Llévenes y regresa siempre que puede, habiendo conseguido trabajar y ser feliz de lo que amas, que es el verdadero triunfo. Gracias por concedernos esta entrevista y te deseamos muchos éxitos para el futuro. Muchas gracias.